Esta es una máquina de procedencia turca, ¿ok? Una marca Turana. Esta máquina se ha ido metiendo en el mercado porque tiene unas particularidades que es resistente a los trabajos, pero sobre todo es más liviana comparado con otros equipos. Y tiene algunas funciones, unas formas de trabajar que vamos a ver que es como un poco más cómoda comparado a otras marcas que hemos trabajado. ¿Aquí alguien ha trabajado con Turana o ninguno ha trabajado con Turana? Ok, perfecto. ¿No han trabajado con Guidos, con Burner, con Misa, otro tipo de máquinas? Ahí tiene otro tipo de funcionamiento en las máquinas, ¿ok? Entonces, partimos con nuestro alineador. Este alineador, como lo dije anteriormente, es liviano, tiene algunas particularidades como la rueda, es más fácil de desplazar. Las mordazas, ahí lo vamos a ver que es un poco más liviana comparado con otras, entonces eso nos da facilidad a la hora de reemplazar tuberías, es más rápida el cambio, ¿ok? Las reducciones, este tipo de reducciones, como pueden ver, van una dentro de otra. En los equipos Guido o otros tenemos que sacar todas las reducciones, en cambio que en esto podemos ir colocando reducción dentro de otra y así nos evitamos también el tiempo, cortamos el tiempo de cambio de reducción. Esto que está acá son las peinetas, llamamos peinetas o separadores. ¿En qué nos ayuda esto? Como explicaba anteriormente. Esto nos ayuda a que estas mordazas que tenemos, estas mordazas madres, son móviles, ¿ok? Entonces nosotros podemos desplazar esta mordaza de acuerdo a lo que queremos soldar. Un codo, un estaben si lo conseguimos en otra posición. Entonces este alineador nos da la comodidad de que juguemos con esta mordaza móvil. La podemos desplazar hacia el punto que queramos. ¿Ok? Esa es una de las particularidades de este alineador. Tiene igual un tirador, se lo quité para hacer la prueba, pero este tirador que está acá, perdón, va anclado acá con un perno y un asegurador y con esto trasladamos el equipo. ¿Ok? Lo desplazamos hacia donde lo queramos colocar. Después tenemos la bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica tiene la particularidad de que cuenta con un control manual y con esto hacemos lo que es el desplace de las mordazas madres, o sea, con esto movemos el alineador. Con esto, este botón, hacemos accionar el refrentador, el plato con el que realizamos el corte de la tubería, y esto tenemos una parada de emergencia, como su nombre le indica. En algún momento si tenemos que parar la soldadura o tenemos algún problema de corriente o algo que queremos, esto hace el corte del control. Entonces, si nosotros lo movemos acá, fíjese que tenemos un control que no trabaja. Si lo movemos, ahí se opera. ¿Ok? Sobre todo en el refrentado, si vemos que el refrentado la máquina se traba o algo, el control dejó de funcionar, hacemos el accionador o por medida de seguridad, estamos soldando en el momento y no queremos que tenga caída de nada, por seguridad le ponemos el stop de manera que sin querer lo pisamos no pasa nada. Sobre todo en los tiempos en que estamos haciendo el calentamiento de las caras, que es un momento que no hacemos absolutamente nada, no importa la caída, no importa cómo estemos trabajando, podemos trabajar con nuestro botón de emergencia. Esto es parte de esto. Acá tenemos los conectores hidráulicos, los conectores rápidos para conectar el alineador. Acá más o menos les muestro. Son universales, como el que dice, el mismo la aplicación de los demás. Tiene este seguro, que es el que lo hace aplicar. Yo le voy a ir explicando a medida que vamos viendo las partes, le voy diciendo más o menos cuáles son los cuidados que podemos tener con cada componente. En este caso, cuando vayamos a aplicar el conector, la presión la tenemos que hacer acá. ¿Por qué? A veces hacemos la presión en la manguera y allí la manguera se va haciendo cortes acá. Es algo que no es visible, pero con el tiempo y más a las temperaturas que estamos, calor, frío, ahí esta manguera obviamente es plástico y va perdiendo su propiedad. Entonces, lo importante es que hagamos la presión acá hacia adentro. ¿Ok? Les va a pasar que en algún momento, si nosotros tenemos el alineador cerrado, si nosotros tenemos el alineador cerrado, cuando vayamos a colocarle el conector rápido nos va a costar colocarlo. ¿Por qué? Porque todo esto está cargado de presión. Entonces cuando vamos a colocar nos va a costar muchísimo conectar el conector hidráulico. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, ahorita les voy a explicar qué es liberar presión, pero en este caso lo ideal es que cuando vayamos a colocar la máquina el alineador esté totalmente abierto para que el sistema de las mangueras esté sin presión. Tenemos que tomar en cuenta, para que una explicación más o menos rápida del porqué, acá tenemos una presión constante de aceite y aquí entramos a 180 km por hora entre el aceite, se inyecta el aceite. O sea, estamos trabajando con alta presión y velocidad, por eso es que queda comprimido el aceite. Importante que abramos, liberamos y ahí colocamos el conector rápido. Y ahí sí va a entrar de forma más fácil. ¿Ok? Esto es lo que tenemos acá, son unas luces piloto. Esto es si que generamos alguna falla.
si es problema eléctrico o problema hidráulico. Generalmente los problemas hidráulicos es que si el motor no está generando la presión que debe colocar, si hay alguna dentro del sistema hidráulico que está dentro tiene algún problema. Esas son las dos fallas que puede tener una bomba, eléctrica o hidráulica. Y con estas luces lo vamos a identificar. Okay, aquí dicen los nombres en inglés. Okay. El manómetro, que es obviamente el que nos indica los bares con los que estamos trabajando. Ahí el cuidado que tenemos que tener es que este manómetro tiene glicerina. La glicerina nos encarga de que nos dé una lectura real de qué bares nos encontramos. Si dejamos perder la glicerina, pierde la sensibilidad de la aguja y no nos va a decir verdaderamente en cuántos bares estamos trabajando. Entonces es súper importante. Acá está el nivel de glicerina. Cuando lo bajemos, lo llevamos a mantenimiento a ustedes mismos. Tiene una goma adentro que se le coloca la glicerina, se tapa y ahí queda sellado. ¿Okay? Eso es la bomba. Tenemos dos enchufes, se le llama enchufe de servicio, son enchufes embutidos, del plato refrentador y el plato calefactor. Aquí no tenemos, no es como la Guido que de repente tienen dos enchufes iguales y podemos intercambiar. Acá no, aquí hay un enchufe para cada uno de capacidad de 16 amperes y uno de 32. El de 32 es el del plato calefactor porque consume más corriente y el de 16 para el refrentador porque lo que hace es girar solamente un motor. Acá atrás, vamos a ver si lo logran ver, colocar de este lado. Esto que está acá son los automáticos de la bomba. Yo les recomiendo siempre, cuando terminemos de trabajar la bomba, le bajemos los automáticos, ¿ok? Luego que le enchufamos, subimos el automático para evitar pic de corriente. De repente si le enchufamos con los automáticos arriba, conectamos, le llega la corriente y no sabemos en cuánto está la corriente. Y ahí, este equipo cuenta con unos contactores, recibe toda esa fuerza de los contactores y se van dañando con el tiempo. Hay un momento en que no anclan y ahí tienen unos problemas eléctricos con esto. Entonces, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Vamos claro con esto? Perfecto. Vamos con bomba y alineador. Ahora vamos con el plato calefactor. Este es un plato calefactor, en este caso es de 500, ¿cuál es el tamaño que queramos realizar? Cuenta con una parte eléctrica y el teflonado en este caso. Esta es la parte, como que dice, más sensible del equipo. El plato calefactor, obviamente con él es que hacemos la soldadura, es que preparamos la tubería. Entonces tiene un sistema de teflonado que es bastante sensible. Si nosotros hacemos rayones en el teflonado, la tubería no se va a calentar o se puede pegar incluso la tubería del plato. Quedan restos de tuberías en el plato. Entonces cuando hacemos una fusión no tenemos una fusión limpia porque quedaron pedazos de plástico en el plato. Y si hablamos cuestión de costo, es una de las partes más caras de la máquina. Entonces si nosotros dañamos el plato, es lo más caro del equipo. Y los otros componentes son contactores y esto, pero esto, los teflonados, por hablar más o menos de precio, para que tengamos una idea, un teflonado sale 400.000, 500.000 pesos. Y obviamente no todos los lugares lo hacen. No es una cosa que uno va a llevar a cualquier lado. Entonces ahí también tenemos desventaja. Esto que tenemos acá es el controlador. ¿Ok? Él está seteado. Abajo indica en cuánto queremos colocar la tubería, la temperatura, y esta es la temperatura actual. Estamos a 220, seteado a 220 y está a 204 grados. Tenemos que esperar que llegue a 220. ¿Ok? Ahí él juega más o menos, porque le voy a explicar más adelante, de cuáles son los deltas de temperatura que podemos tener para realizar una soldadura. Entonces él está en 220, pero baja, sube, tiene algunas caídas, porque como un sistema eléctrico y tiene sensor de temperatura, ahí va variando, como los aire acondicionados. Lo colocamos a una temperatura, pero baja y sube. Aquí el cuidado con el plato calefactor es que a la hora de retirarlo, por ninguna razón, debemos tener contacto con la parte eléctrica. O sea, si lo vamos a retirar no podemos golpear acá, porque adentro tiene unos contactores que se sueltan y obviamente esto es una base que lo que, fíjense, está atado a una madera. O sea, si rompemos acá se parte la madera y la parte eléctrica queda colgada y ahí lo dañamos automáticamente. Perfecto. Aquí tenemos entonces, más adelante les explicarlo, es las tablas de soldadura. Luego tenemos el plato refrentador. El plato refrentador, como sabemos, es el que se encarga de realizar el corte de las tuberías para tener una cara, para poder realizar el paralelismo en la tubería. Él va anclado de la siguiente manera. Aquí tenemos como una U que va anclada a esta parte del vástago y la parte de arriba, si la pueden ver por acá, esta va anclada en el vástago de arriba. Y esto es el seguro, de manera que cuando vayamos a hacer el refrentado, el plato no se levante, sino que quede anclado a la línea.
Tenemos un motor eléctrico que es girado, con la bomba le manda la señal para la electricidad para que realice el giro. Cuidado con el refrentado. Cuando nosotros vamos a realizar un refrentado, partimos con la presión de arrastre. Con ella es que vamos a ir colocándole presión moderadamente. Hay algunos que dicen, bueno, yo con 15 bares parto refrentando y ya sé que me refrenta. Pero lo ideal es que comencemos con el mínimo, porque hay equipos, por ejemplo este u otros más, que a lo mejor 15 bares es mucho. Entonces estamos forzando el refrentador. Este es un equipo que consta del plato, que tiene una catalina, una cadena y va anclado un piñón. Entonces si le damos mucha presión, al plato le cuesta girar y automáticamente se corta la cadena. En equipos como Widos tienen un tensor de cadena, ahí parte el tensor o alguna forma. Este parte directamente la cadena. Entonces si nos excedimos de presión con el refrentador, se parte la cadena. Entonces lo ideal es que partamos con la de arrastre y vamos colocándole bares poco a poco de manera que vaya realizando un corte uniforme. Por eso el refrentado es un poco más largo, puede ser largo, pero lo ideal es que realicemos un corte uniforme y sin generar mucha presión en la alineado. Otra cosa que puede suceder es que obviamente si forzamos al corte, el motor eléctrico recibe toda esa fuerza y ahí se quema el motor por sobrecalentamiento o exceso de fuerza para realizar. Entonces estos son los cuidados que podemos tener con el plato. Acá tenemos las cuchillas, ¿ok? Lo ideal es que partamos. En algún momento hay algunos operadores que dicen, bueno, si la cuchilla no me está cortando tanto, le coloco suplemento debajo de la hojilla, lo perno y así le doy un poco de inclinación. La desventaja de realizar ese proceso es que no tenemos un corte uniforme, porque nosotros no tenemos cómo medir que ese suplemento sea exacto en todo el traslado de lo que ocupa la hojilla. Entonces puede que la hojilla quede desviada o que arriba quede más hacia afuera que abajo. Y el corte, generalmente la tubería sale con corte como que lo hubiésemos hecho con un cuchillo, sale en forma de zigzag, porque no tenemos precisión en el corte. Ideal para los operadores. Si las cuchillas no nos están cortando, cambia. O ella tiene como que dice, dos filos. Volteamos la cuchilla de esta forma y así intentamos. Si nos corta, podemos hacer. Si no, cambio de cuchilla. Esa es una pieza que es reemplazable. Igual, intentamos sacar corte, filo, no nos va a sacar el filo, porque es un corte tipo diamante. No tenemos la precisión exacta nosotros para realizar el corte, porque no es como un cuchillo que es plano, sino que tiene una inclinación. Esos son los cuidados más o menos con el equipo, ¿ok? Entonces ya conocemos un poco lo que es el equipo. Le decía, en la bomba lo súper importante, que es lo que ¿por qué lo dejé de último? Porque es lo que diferencia esta máquina a las Widow o a otro equipo. Ella cuenta con una manilla, una válvula de presión y una válvula de alivio, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos generar presión, vamos a sacar esta de acá. Porque le decía anteriormente que no me gusta trabajar y no es lo ideal trabajar con corona, porque a veces colocamos la corona, pero se le puede olvidar a cualquiera y puede quedar acá. Realizamos fuerza y se puede entrar y podemos partir la llave o en su efecto las mordaces. Como lo dije anteriormente, esta mordaza es más liviana y es un material, digamos, menos fuerte que comparado con otro equipo. Entonces, le voy a explicar más o menos para partir por esto, conociendo la diferencia de la tuerca. Voy a poner manos acá para que la vean. Okay. Este botón está en inglés, neck back. Este para devolvernos y este para aplicar presión. Le doy abrir. Para generar abrir no necesita presión, porque este sistema trabaja en que libera presión para poder abrir el alineador. Pero para acá, para que el alineador se pueda mover, tenemos que tener cerrado esta válvula de alivio, porque es como un bypass. No sé qué pasa, si nosotros tenemos la válvula suelta, el aceite circula pero no genera presión, sino que circula por el sistema. Acá cerramos, empezamos a mover la manilla de presión. La otra. Y allí se empieza a mover. Quiere decir que partiendo, este equipo tiene una presión de arrastre de 10 u 11 bares más o menos. ¿Okay? Hay algunos que parten con menos o unos que parten con más. Pero su proceso de fabricación fue fabricado partiendo con 10 bares. Obviamente la presión de arrastre varía. Si tenemos la tubería en forma inclinada, si tenemos, no es lo mismo tener 10 metros a tener 20, 30 metros, ahí varía la presión. Pero él, sin ningún tipo de tubería, por encima de 10 es su presión de arrastre. Entonces genero presión con este.
Ahí le estoy mostrando el mínimo. Por ejemplo, llegó a 40, ¿verdad? Yo me asesoro de que la presión se mantenga. Si la presión no se mantiene, cerramos un poco más la llave de manera de ver que tenga lo necesario cerrado. Ahí lo llevamos a 40. Vemos que mantiene presión. Si nosotros queremos liberar esa presión, que en este caso lo hacemos cuando vamos a calentar las caras de la tubería, el calentamiento, esta válvula libera y ahí la cerramos. Generalmente se supone que nosotros cuando hacemos el calentamiento de las caras tiene que ser por debajo de la presión de arrastre. Hay algunos que lo colocan en cero, pero el ideal es que dejemos un poco de presión igual para que la tubería no quede liberada. Porque hay un momento en que, claro, la tubería se funde, el plástico, y ahí pierde presión. Pero ahí no sabemos si le dejamos en cero si están teniendo contacto las tuberías cuando se está haciendo el calentamiento. Entonces, ideal que siempre, si la presión de arrastre es 10, la dejemos en 8, 7. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Cuál es la ventaja de este equipo? Que la huida nosotros no tenemos cómo calcular cuando le damos con la palanca. Siempre cae mucho o lo necesario. Acá, si yo por ejemplo la llevo a 50, yo puedo hacer que ella caiga en 40, en 30, en 15. Yo mismo voy variando en cuánto quiero dejar esa presión. Entonces, una gran ventaja que tiene este equipo. Para algunos soldadores les gusta más porque se asesora de que mi presión es la que yo necesito para hacer el calentamiento de la cámara. ¿Alguna duda? Hasta el momento, ¿estamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a hacer entonces una prueba con las tuberías de una vez. Fíjense, si quieren ver un momentico acá, acá tenemos una temperatura de 222. 222, 223 lo que permite. ¿Por qué esto? Porque nosotros nos dan, de acuerdo, tenemos que tener información de las tuberías. O sea, de las tablas con las que vamos a soldar. Y las tablas nos dicen, por ejemplo en esta, ahorita la vamos a mostrar, que tenemos que tener una temperatura de 220 en el plato. Pero dice más o menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar por encima de 210, pero por debajo de 230. Entonces el soldador, además de su alcohol, su papel absorbente, en este caso no aquel que es el comercialmente, pero es el que ha funcionado porque no deja restos, también tenemos que tener nuestro pirómetro. Porque ¿qué pasa? El tipo de calor que se trabaja en este plato son unas resistencias que van en forma espiral. Pero resulta que la misma temperatura que tenemos en cierto punto del plato, abajo podemos tener otra. Entonces las temperaturas en el plato son variantes. Arriba puede tener 220, arriba puede tener 218. Entonces cuando nosotros pirometriamos el plato, nos asesoramos que esté por encima de 210 y por debajo de 230. Ahí podemos realizar una soldadura. ¿Okay? Veía, por ejemplo, este plato. Yo vi que lo tenían seteado a 250. Hay algunos operadores que me dicen, ya, pero yo no puedo tener el plato a 220 cuando estoy en un ambiente de menos 14 grados o menos 10 grados. Pero nosotros tenemos que pensar que vamos a hacer una soldadura a la tubería y a un punto de la tubería. Nosotros estamos soldando en esta cara de la tubería. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que asesorarnos que nuestro plato esté a 220. ¿Ok? Si estamos por debajo de 10 grados de temperatura en las tuberías, lo ideal es que nosotros ambientemos la tubería. ¿Cómo se hace este proceso? Generalmente colocamos la tubería y colocamos el plato en el alineador, como que fuéramos a soldar, pero sin contacto con la tubería. De manera que ese calor que irradia al plato se vaya hacia la tubería. Y así la ambientamos. Entonces, nosotros como operador, ¿vamos a operar una tubería? Seteamos el tubo está menos de 10 grados centígrados, no podemos soldar, vamos a ambientar el y también que nosotros podemos estar a menos 10 grados, pero si estamos bajo carpa, podemos también ambientar el lugar, colocar algunos dragones, colocar algunos, se me fue la palabra, esto que colocamos en las tiendas para Campana. calefactores, algunos calefactores para que ambientemos el lugar también, sí. Pero no el plato, nosotros ambientamos el ambiente en el que estamos de trabajo, no al plato. El plato, lo que nos pide la tabla. Fíjense que acá tenemos... ¿Se la envía a su WhatsApp, muchachos? Sí. Igual la vamos a imprimir y lo vamos a pegar después. Impreso. Acá tiene... Ahí después yo le hago, en este le voy a especificar después. Pero lo ideal es que nosotros trabajemos con 220. ¿Okay? Esa es la... De todas maneras, cuando nosotros... Eso es lo que nosotros como operador también tenemos que exigirle, como el que dice nuestra empresa. Tener cuáles son los parámetros de soldadura para la tubería. ¿Ok? Que no, en este caso la máquina, tenemos que saber a qué temperatura trabaja
cuáles son los bares con los que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque esta tabla Turán yo no la puedo ocupar con una Widows. Son fabricantes diferentes. Si vemos las Widows, en equipos grandes los vástagos pueden ser o más grandes o más chicos. ¿Por qué? Porque el área del vástago es el que nos va a determinar con qué bar estamos trabajando. Entonces no podemos agarrar una tabla Widows y decir, bueno, voy a trabajar Turán, no importa, igual es el mismo tubo, vamos a soldar. No nos va a dar los mismos resultados. Trabajan de diferentes presiones. Incluso hay equipos en Estados Unidos, hay equipos que están trabajando con altos bares, porque ellos dicen que mientras más bares, menos tiempo de soldadura. Pero nosotros lo regimos con normas europeas. Entonces tenemos que ver siempre que tengamos las tablas de la tubería con la que vamos a soldar y la información de la tubería. Lo ideal es que esta empresa o el proveedor que nos envía la tubería nos dé cuál es el PN, cuál es el SDR, grosor y espesor. Son 4 datos muy importantes que tenemos que tener. ¿Y qué tipo de tubería es? Si es P80 o P100. Sabemos que la P80 muy poco se trabaja ya, estamos trabajando con la P100. ¿Ok? Pero si trabajamos con algún tipo de tubería, porque podemos llegar a una hora y dicen, solda esa tubería y dicen, bueno, esta debe ser P100 porque es lo que se trabaja ahorita. Y puede ser una P80, porque hubo un error de envío o porque todavía esa empresa está trabajando con ese tipo de tubería. Pero tenemos siempre que asesorar. Acá les muestro un poco lo que es la tabla, ahí lo vamos a ver después. Pero aquí me dice qué tipo de PE y el PN. ¿Ok? Esa información después se la podemos hacer llegar, pero nosotros lo importante que tenemos que saber es el SDR, el grosor y el diámetro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está pidiendo las tablas. Las tablas nos están pidiendo acá qué tipo de tubería estamos trabajando. Los tipos de tubería y el PN, ¿ok? Esas son las informaciones que tenemos que tener siempre de todas las tuberías con las que vamos a trabajar. Acá consulta, díganme. En la terminología, uno escucha PN y una causa risa y todo, Claro. pero en lo específico, ¿a qué nos referimos? Claro, es el PN y lo otro presión nominal en este caso. Presión nominal. Presión nominal. Es de acuerdo al grosor de la tubería, se tiene una fórmula que hace ver cuál es el PN. Pero en estos equipos generalmente trabajan con el SDR. ¿Cuál es el SDR? Es el diámetro entre grosor. Esa es la información generalmente. Incluso algunos acá no tenemos, pero más adelante se le llega a trabajar con un data lawyer, que el data lawyer lo que hace es arrojar la información de lo que estamos trabajando. O sea, quiere decir cómo se realizó la soldadura, qué presiones trabajamos, a qué temperatura y qué tiempo hicimos para realizar la soldadura. Entonces, en ellos nos van a pedir el diámetro y el SDR, porque dándole ese dato ya sabe cuál es el grosor y ya calcula cuáles son las presiones y los tiempos con los que vamos a trabajar. Esto lo digo para que sepamos la importancia de cuáles son los datos de la tubería. En este caso nosotros no tenemos datos de tubería, vamos a trabajar cualquier tabla, solamente para ver el funcionamiento. Pero cuando tengamos más adelante podemos exigir eso como operadores, que tengamos la información de la tubería y lo vamos viendo con el cuadro. Es como cuando hacíamos alguna operación, tenemos que ver qué información tengo yo y qué tabla tengo yo. Ah, mira, me enviaron una tubería, tengo la presión nominal, para no llamarlo por la denominación, la tengo acá, bueno, ya tengo esto, tengo el diámetro, puedo trabajar con esta tabla. ¿Ok? Para que vean. Disculpa, pero varía solamente el espesor. ¿Qué debería ser el PN? Sí, pero también varía el tipo de tubería. Claro, o sea, P80 o P100. Pero en este caso sí, en este caso nosotros necesitamos el grosor y diámetro. Para esta tabla que tenemos acá. Exacto. Esas dos cosas variadas. Esas dos cosas varían, correcto. Entonces, esa es la información que podemos tener con esa tubería. ¿Alguna otra duda? Vamos partiendo para ir aclarando más o menos. Moisés, Dígame. la otra duda. La tabla que tiene el equipo al lado. Esa es una tabla como que dice un poco más genérica, ¿ok? Pero fíjense que acá tenemos, aquí nos piden la presión nominal 4, presión nominal 5. Con los PN ellos nos van dando la información. Generalmente nosotros sinceramente no ocupamos esta tabla. Porque, ¿qué pasa? El fabricante con el tiempo se va adecuando a las tuberías que se van generando. Si sale algún tipo de tubería nueva, él va haciendo estas tablas por eso. ¿Ok? Él va viendo, Actualizando. claro, incluso si de repente a nosotros nos llega un tipo de tubería diferente, de alguna fabricación o algo, nosotros le pedimos esa información al proveedor y ustedes, por ejemplo, si Bonunger le vendió esta máquina y resulta que usted no tiene esa información de esa tubería, usted le puede indicar a Bonunger, mira, necesito las tablas para esta y esta tubería, y ellos como proveedor le dan esa información. Entonces por eso nos manejamos con esto y no por esto. Pero aquí lo que puedo ver, si vamos leyendo un poco,
nos va diciendo los diámetros de las tuberías y acá nos va diciendo con qué estamos trabajando. En este caso, los azules nos dice que es P100 y el otro me dice que es el P80, ese es el tipo de tubería. Y por la gráfica, que es lo que también lo voy a explicar más adelante, y luego hace que la posición es bastante incómoda. Allá tiene, allá hay un pizarrón también que lo vamos a ocupar. Es la formación de la soldadura. Claro, ahí tendríamos que entonces colocar qué información tenemos acá y registrarla en el dato. Lo más probable es que nos va a decir cuáles son las presiones y los tiempos con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Así que no tiene ninguna descripción, está por acá abajo. Ese para algún tipo de tabla de tubería establecida o para que sepamos más o menos qué es, comparándolo con las tablas, qué es cada cosa. ¿Okay? Ahí si quiere al final de la capacitación lo intentamos entender para ver de qué trata. O yo le puedo preguntar al servicio técnico allá si tienen alguna información de esta tabla. ¿Okay? Pero está buena la información. Ok. Vamos entonces, yo le voy a explicar un poco lo que es este diagrama de soldadura. ¿Ok? Allá hay pizarrón igual, mira, y Perfecto. si quieren nos acercamos para allá. Sí, vamos a parar. Vámonos más allá, muchachos. ¿Esto lo podemos borrar? Sí. Déjame consultar los No. sistemas. Pero ayer le digo poner esta parte aquí. ¿Sí? Claro, va a ser bastante chico, pero. Sí, lo voy a borrar todo y ahí Ya. Vamos a un poquito del pan con alcohol. Está bastante ocupada ya. Claro. Qué bueno que lo ocupen. Realmente las pizarras en los talleres queda tirada. la bombita del sol, la que está el pulverizador del sol. Toda la mañana me entienden. Se nos llegó al WhatsApp. Sí. Sí, nos llegó al WhatsApp aquí. Eso es la funda de. Como pegada manzanita ¿Cómo está? Para que no se dé cuenta, ya se da cuenta, ya no hay remedio.
De una vez me excuso por la letra, es bastante raro, pero simplemente para que identifiquemos un poco. Ok, nosotros vamos a trabajar en la soldadura 3 tipos de presiones y 5 tiempos. Ok, vamos a trabajar la presión 2, lo llaman acá, viene siendo nuestra presión de arrastre. O sea, qué tanta presión nosotros utilizamos para mover la tubería, para que se una el extremo que ya está fijado con el que vamos a soldar. ¿Ok? Luego viene la presión 2, que viene siendo nuestra presión de soldadura. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos pide la tabla a cuánto tenemos que soldar. Si la presión de soldadura, supongamos 10 bares, dice la tabla. El P5, que viene siendo la sumatoria de la presión de arrastre más la presión de soldadura. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo viene el primer proceso? Nosotros tenemos nuestra presión de arrastre, cuánto necesitamos trabajar para mover la tubería, y luego vemos cuánto dice la tabla. Trabajemos con ejemplo. Presión de arrastre, necesito unos 10 bares o 20, vamos a colocarle 20 bares para mover la tubería. Nos vamos a la tabla y la tabla me dice, necesito, para poder realizar soldadura, necesito 15 bares. Entonces nosotros sumamos esto y al final tenemos un P5 de 35 bares. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros movemos la tubería, vemos el paralelismo y allí colocamos nuestra bomba a 35 bares. Y allí nosotros no tenemos que tener más variaciones durante la soldadura, porque si nos excedemos de esos 35 o bajamos al 35, no estamos realizando una soldadura ideal. Si realizan pruebas destructivas o algún tipo de prueba de ultrasonido, van a ver que hay una falla en algún punto de la soldadura. Porque en algún momento puede que la tubería se mueva o que simplemente no cumpla con los estándares de soldadura. Resulta que, recuerden que no son normativas de soldadura. Cuando nosotros realizamos esto, no es porque es lo que recomienden o porque es lo mejor o porque sea disponible. Es porque hay una normativa de la DBS 2207 que nos dice que esa es la que tenemos que trabajar nosotros para realizar soldadura. ¿Ok? Entonces con esto es que vamos a realizar. El T1 en este cuadro nos da este diagrama que tenemos acá, es que nos indica que para nosotros comenzar con el primer tiempo viene siendo formar el rodón de la tubería, que lo nombramos labio o rodón. ¿Okay? El nombre técnico es rodón, pero hay algunos que le dicen labio, que es cuando estamos haciendo fusionamos, colocamos el plato y juntamos la tubería, se va formando el labio. Generalmente esto viene en medición en milímetros. ¿Ok? El tiempo 1 en milímetros. ¿Por qué digo tiempo de 1 en milímetros? Porque para este tiempo no hay determinado. Puede ser 20 segundos, puede ser 1 hora, de acuerdo a cómo esté el plato colocado y el alineador, la fuerza que tenga el alineador. Hay algunos equipos que lo forman más rápido, hay unos equipos que lo forman más lento, pero en este no hay tiempo. Entonces, este tiempo es hasta que formemos nosotros al ojo cuánto tenemos de rodón. Para tener una idea, el rodón se forma de las dos caras. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a medir el rodón, es cada lado cuánto tenemos de rodón. O sea, 3 milímetros, si es 3 milímetros, que este lado tengamos 3 milímetros. ¿Ok? Esa es la forma de nosotros ver el rodón en este caso. Ya esto después lo vamos a ver cuando vayamos a hacer la soldadura. Formamos nuestro rodón, no tenemos tiempo para hacerlo. Durante ese proceso tenemos que hacerlo con el P5, o sea, la sumatoria de las dos presiones. Luego viene el tiempo 2. Si vemos acá, esta medida que tenemos cae al P2. ¿Cuál es el P2? Presión de arrastre. Entonces, este tiempo 2 lo tenemos que hacer solamente por debajo de la presión de arrastre. Igual o por debajo de la presión de arrastre. Por eso es que está al mismo nivel que está el P2. ¿Ok? Esa es la forma de identificar la gráfica. Es una misma raya, no la hice acá para que no lo confundamos, pero en el diagrama vamos a ver que está al mismo nivel del P2. Eso quiere decir que tenemos que estar igual a la presión de arrastre. Para esto sí hay un tiempo determinado, que lo vamos a ver en la tabla más adelante, y nos dice, en este caso puede ser minutos o segundos. Acá nos dice el T2, que es este que está acá, cuánto tiempo tenemos que dejar la soldadura por debajo de presión de arrastre. Entonces, en este caso, en la Turán, liberamos presión con la manilla que tenemos allí, la dejamos por la presión de arrastre y cumplimos este tiempo. ¿Ok? Cuando ya está cumpliendo ese tiempo, que ya hicimos el calentamiento de la cara, pasamos al P3. Si nos damos cuenta, el P3 estamos con 0 presión. T3, retirar plato. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese tiempo vamos a estar sin presión y tenemos un T3 según tabla, que en este caso puede ser entre 8 a 10 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 10 segundos para retirar el plato. Abrimos el alineador, por eso le decía
que el sistema trabaja para abrir el alineador, trabaja con presión cero, libera presión. Por eso es que cuando abrimos queda con presión cero. Se libera la presión del sistema, abrimos el alineador, lo necesario, el espacio necesario que veamos para sacar el plato. ¿Por qué? Porque mientras menos abramos tenemos más tiempo para volver a cerrar el alineador. Entonces el espacio suficiente para sacar el plato. Luego viene el tiempo T4. El T4 viene siendo la de generar presión. ¿Qué quiere decir generar presión? Que tenemos que volver a la presión P5, a la que estábamos anteriormente, que es la presión de arrastre más la de soldadura. Entonces, si vemos para acá, volvemos otra vez al mismo nivel de P5. Esto también nos da la máquina, nos da la tabla. Nos dice también, es aproximado. Si tenemos que generalmente, pero por ejemplo, acá tenemos 10 segundos para sacar el plato y 9 segundos para generar presión. Es decir, que tenemos 9 segundos para volver a los 35 bares con los que hayamos trabajado. Si nos pasamos ese tiempo, es como que ya se enfría la tubería. No sé, al ojo podemos decir, no, la tubería está buena, pero si le realizan pruebas, también ese puede ser una de las razones por las que haya falla en la tubería. Retiramos nuestro tiempo, ya después de cumplir ese tiempo, viene el P5, que es el tiempo de enfriamiento. Un tiempo que generalmente donde pueden ocurrir cierta desatención de parte del operador, porque es cuando nos olvidamos y no estamos pendientes de generar, esos son los cuidados que tenemos que tener, generar presión, de que no aceleremos el proceso de enfriamiento. Hay algunos que aceleran el proceso de enfriamiento. Bueno, ya aquí pongamos frío para que más rápido se enfríe y estamos listos. A algunos les parecerá, pero yo lo he visto. Algunos que incluso han dicho que le echan agua a la tubería porque bueno, ya viene el proceso de enfriamiento, no importa. Este es un proceso que no tiene que tener ningún tipo de alteración. Simplemente mantener presión. Obviamente ya no importa la temperatura del plato porque en el paso 3 lo retiramos. En el tiempo 3 lo retiramos. Entonces ya lo importante ahí, el punto 5, la parte crítica es mantener presión y no acelerar el proceso de enfriamiento. Y que si estamos ambientados en un lugar, si tenemos, no sé, quisimos poner el ambiente en 20 grados, tratemos de mantener ese ambiente de 20 grados. Para que la soldadura tenga una misma temperatura en cada uno de los procesos. ¿Ok? No es que, claro, puede variar, no tenemos bueno, pero lo ideal es que si nosotros partimos haciendo una soldadura a 35 grados porque ambientamos el lugar, en el T5 mantengamos el mismo. Porque esto es un proceso químico y en los procesos químicos la temperatura tiene una variante muy importante. Entonces, ¿estamos claros con lo del diagrama? Para cuando lo veamos en la tabla lo podamos identificar. ¿Bien? ¿Estamos bien entonces? Esos son los diagramas que le van a salir en los equipos. Generalmente todos, la mayoría se parecen. El plan de Guido es el mismo, son los mismos diagramas. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar por acá y ya por acá estamos listos. Esto es, lo que vamos a hacer ahora es el reemplazo de las reducciones. Es un proceso que se ve fácil. Es fácil, pero igual como toda máquina tiene particularidad cada una. Le voy a mostrar más o menos a la punta. La llave, la punta perdida. Ya. Lo importante de esto, mi estimado, si vamos a trabajar con esta llave, es cuestión de lógica, pero por sacar. Que veamos que sea exactamente la llave. A veces utilizamos una 25, lo que sea. Y que si vamos a dar un aprete con la llave de tubo, ¿cuál es la ventaja? Que primero que nada es exacta a como va la tubería. Y que cuando realizamos el torque para hacer el movimiento, es un movimiento preciso. Entonces, no hacemos, porque por ejemplo, si yo pongo la llave inclinada, ahí me puedo estar comiendo las esquinas de la tuerca, sin darnos cuenta. Entonces, cuando hacemos este aprete, si lo vamos a hacer con llave corona, tratar de hacerlo lo más preciso posible. ¿Ok? Que caiga y darle movimiento. Y si vamos a dar aprete, igual. Que la llave totalmente nivelada y le damos presión. Porque normalmente por el apuro llegamos y resulta que ahí lo mejor podemos estar comiendo en esta parte. Y sabemos que si un perno de se nos corta en plena obra, es parar todo para poder sacar ese perno. Se nos corta o se daña la superficie que vamos a trabajar. Hay algunos dos que me presten colaboración ahorita y de vez en cuando para que saquemos las soluciones, porque esta llave, para que lo muestren acá, No se lee. ya, perfecto. Ahí lo vamos a ver. Ya con estas dos ahorita sacamos las otras. Nosotros vamos es súper fácil de trabajar. Acá tenemos una llave con llave Allen, todos los juegos, esto tiene 10 juegos, creo que 10 juegos, sí. 10 juegos de reducciones. 9 van con llave Allen, una sola con hexagonal.
Porque si lo vemos por acá, este es otro tipo de reducción. Entonces, claro, si trabajamos con llave Ale no tenemos espacio para colocar la llave Ale. Como solución, colocan una llave hexagonal con un perno hexagonal y con esto, con una llave punta corona, vamos apretando acá. Y esta es la que vamos a ocupar en este momento. Entonces, vamos a entrar acá. Acá ahí saqué las llaves. Ojalá que te la llave Ale, si no... Ahí está la ¿A qué está? una negrita. ¿Cuántas debería ir? Dice 6, 5. 5 es. Sacamos la llave. Y acá, igual que las Widow, tiene una sola caída para poner el alineador, para poner la reducción. En este súper importante, estimado, lo pasamos por alto, pero que cuando tratemos de trabajar al final, busquemos sacar residuos que tengan allí. Porque cuando vayamos a colocar el perno, vamos a colocar la reducción, el perno se traba y cuando se puede cortar fácil. Y sobre todo cuando vayamos a colocar, tratar de colocarlo lo más derecho posible. Porque obviamente hemos conseguido muchísimas máquinas que el perno se parte del hilo. Y allí ya no podemos colocar una reducción. Entonces cuando vayamos a trabajar hay que hacer del hilo, otra vez torcar. Entonces lo ideal es que tengamos esos pequeños cuidados con la máquina de manera de evitarnos, porque sabemos que pequeñas cosas nos llevan a hacer toda una parada de una soldadura. Por un simple perno nos paramos todo el proceso que hemos realizado. Entonces le coloco esta llave acá, este perno acá. Y ahí tiene su caída. Perfecto, muchas gracias. ¿Perdón? ¿Un juego dado de qué medida? ¿Qué medida será esa? No, Allen. Un Allen de 5. Mirá, yo, No, pero ya estamos. Sí, era si necesitaba una, pero ya estamos en. Dale, vamos a agilizar un poco. Pequeñito y luego. Pues era Y más ahí queda pesado. la llave. Le quería explicar algo. Para aluminio. Estas reducciones que tenemos acá llegan hasta 355 de esta forma. De aquí pasan a 315 y de allí podemos seguir colocando las otras siguientes: 280, 250, 200, hasta 180 que llegue este equipo. Pero es por si se consiguen con otro Turán. Ok, aquí. Recomendación, ahí no le va a caer. Recomendación, cuando lo vayan a colocar, partan tipo media luna. Colocan acá, y la parejita. Porque colocar la saca cuesta un poco más. La colocan como luna y ella va a la saca. ¿Por qué? Porque ella tiene su carril donde colocarse. Que esa es otra cosa. ¿Ah? Se mueve, como dice acá. Dígame. ¿Perdón? Muy bien. Aunque ya, pues voy entonces, bueno, si me sientan la colaboración ahí. Ahí, déjeme espacio, no coloque esa, que le voy a mostrar cómo se coloca el porcentaje, aprovechando de una vez. Me imagino, ya trabajamos con otro equipo, viene siendo lo mismo, la diferencia es que como le dije, unos carriles por acá y el porcentaje también lo tiene. Entonces nosotros colocamos nuestro porcentaje en el carril donde va. Si en algún momento, ahí cayó, ahí, esa es su caída. Este riel que está acá, que caiga dentro de donde va la mordaza y ahí se coloca el porcentaje. Obviamente depende de cómo estén las puntas para que vayan a caer. Pero esa es la forma de colocar el porcentaje. Y este porcentaje, igual que los otros, viene para que la persona con este perno coloquemos acá la base de la orilla que va a colocar en la parte de arriba. ¿Estamos claros entonces cómo colocar el porcentaje?
función cumple? Sí? Falta la junta está bien. El Bueno, portestamen. función sí. Claro. El portestamen es donde va el estamen de la tubería, o sea, el extremo a la que vamos a soldar, cuando vamos a colocar bridas, cuando vamos a hacer uniones. Nosotros hacemos líneas de tubería, pero en algún momento necesitan bridas. ¿Algunos tienen fotos de algún estamen por ahí? Soldada. ¿No? O no, sin soldar, para que veamos menos de qué trata. Es la terminación de la tubería para que después utilicemos brida. Entonces, claro, las tuberías en un momento traen una brida que es como una copa hacia afuera y esa es la que hace unión. Se la muestra por Para poder conectar la brida. Correcto. O sea, para colocar. Para poner este cable a la oreja. Esa punta va hacia acá. Vamos a una junta nosotros. Correcto. Esa punta va a colocar acá y ahí soldamos la tubería. ¿Ok? Por eso. O sea, lo que se sujeta aquí es el plástico de las tablas, ¿no? Correcto. Y la brida queda suelta. Correcto. La brida que hace atrás para que después eche. Ah, eso. Importante para la batería. Sí, lo vi. Ya, si alguien puede ir acá. Maestro, ya está la llave. Para ir sacando las llaves, exacto, para ir sacando las otras, para que nos iniciemos eso. metiendo abajo. Los pernos, si pueden, lo van colocando en la cajita para que no se pierdan. Por Podemos ver cualquier cosa, se puede ir los otros pernos que hayamos sacado. ¿Un tecle? No con tecle, con la brida. Claro. Ah, con pura brida. brida. La subimos y vamos con dos. Echamos una. ¿Y eso cómo quedó ella? Ya está. O sea, me falta de los que pusimos en el puente. ¿Tiene un lado? Me faltan los estados. ¿Seguro? Ahí estamos. ¿Otro visto? Ya. Hasta pega. Entonces, ¿Y para ayer? ahí para entonces nosotros determinar qué tanta separación. Se va, obvio. ¿Qué tanta separación necesitamos entre la tubería? Generalmente medimos entonces el plato calefactor, el plato refrentador, perdón. De aproximadamente unos 12 centímetros. Entonces si colocamos 2 centímetros con cada lado como para que tenga espacio, podemos dar unos 16 centímetros. Entonces quiere decir que si tenemos unos 16 centímetros acá, es suficiente. Fíjense que tenemos exactamente 16. ¿Ok? Entonces, esa es la distancia que podemos tener, porque igual tenemos que dejar un cierto espacio para abrir el lineado, no puede ser tan preciso, porque de repente si cuando vamos a sacar el plato, nos va a costar si no tenemos suficiente para abrir. Entonces lo ideal es que abramos un poco más la tubería para que caiga el plato. ¿Ok? Bueno, los cortes no quedan muy derechos. Claro, ahí vamos a reflectar un poco más, vamos a tener que reflectar bastante y ahí vamos a ver. Pero eso es bueno porque ahí vamos a ir explicándoles, vamos a ir viendo la importancia de que vayamos trabajando progresivamente el colocar los bares. ¿Ok? Porque de repente ahí cualquier operador puede decir, oye, bastante, voy a tener que meter bastantes bares porque es mucho lo que tengo que cortar. Pero ahí lo que le había explicado anteriormente los reflectadores. Le damos exceso de trabajo a los reflectadores y se corta la cadena o se quema el motor por sobretrabajo. ¿Ok? Entonces ahí vamos a dar una separación. Abajo, ¿cuánto tenemos? Que es la parte de ahí tenemos 15. Ahí vamos a colocar el plato y vamos abriendo la línea. ¿Cuál es la particularidad que tiene este equipo? Si le damos un excesivo apriete a las mordazas, los vástagos tienden como a doblarse un poco, como a ceder. Cuando vayamos a colocar el plato no va a caer, el plato reflectador no va a caer. No vamos a conseguir que no ancla acá. Si vemos que el plato no nos cae, ya sabemos que le dimos un sobreapriete a las mordazas. Segundo, este tipo de mordaza cada día sabemos que por toda la parte mundial que se ha visto estamos en modo ahorro y cada día usa más aleaciones para los fierros. Entonces estos fierros cada día viene más aleación. ¿Qué quiere decir eso? Son fierros más sensibles. Si le damos mucho apriete se va deformando el elemento. Si lo podemos ver acá, vamos a ver si generalmente acá se van comiendo, ahorita no tienen mucha forma, pero acá a veces se le va formando la bolilla aquí. De tanto apretarle, la bolilla va cediendo sobre el fierro y nos conseguimos con alineadores que tienen esto. O va perdiendo fierro y se desgasta y sufren deformaciones así las mordazas. ¿Qué trae como consecuencia eso? Cuando queramos apretar las tuberías, ya el fierro ha cedido y el perno no da más. Excedimos y ahí el plato no nos cae. Entonces es súper importante también que todo sea medido. Es mejor que todo lo que vayamos a trabajar, vamos trabajando de menos a más. Si vamos a apretar las mordazas, que sea de a poco.
Si vamos a generar presión para el corte, que sea de apoyo. Entonces, en conclusión, vamos a mover una de las tuberías. Usted como soldador, ¿cuál movería? ¿Esta o esta? Si vamos a realizar todo. Porque tenemos poco espacio, necesitamos como 1 centímetro más. Correr esa. Correr. Vamos a correr un poco. ¿Cuál? Claro. Generalmente, esta es la soldadura que estamos fijas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo ideal si vamos a hacer refrentados, si vamos a cortar? Que manejemos esto. ¿Por qué? Porque esta es una tubería ya fija. Entonces, si la rebajamos mucho, si le vamos moviendo un poco, si le dejamos menos espacio a esta, vamos cortando lo que ya tenemos. Y lo importante es que podamos rebajar lo que vamos a soldar, no lo que ya está soldado. Pues entonces, claro, si a mí me dan un espacio y me dice, esta es la tubería la que vamos a soldar, vamos a unir esta que está acá. Si cortamos más acá, tenemos menos espacio para trabajo. Eso lo ideal es que siempre le damos movimiento a la que vamos a trabajar. Y esta tratemos de dejarla fija, porque esta es la que ya está fijada. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Si vamos a hacerle modificación, a esta. Si vamos a quitarle más espacio, que sea esta. Esta tratemos de dejarla fija, que no sufra tanta modificación. En este caso lo vamos a mover porque es la parte más, para que tengamos espacio para el alineador, pero es por eso. Y ahí es la importancia de que juguemos con esto, para que esta no sufra tanta modificación, sino si vamos a refrentar más, que sea de este lado. Entonces siempre preocupémonos. Sabemos que siempre hay un lado que empieza a sacar menos. O sea, de repente decimos, de este lado está sacando más, de este lado menos. Siempre tratemos de que este lado saquemos menos, porque esta es la tubería que ya está fija. Esta le podemos hacer todas las modificaciones que queramos, porque después vienen más uniones. Y siempre sabemos que en tubería siempre hay pérdida, por refrentado, por mal corte, por si alguna parte de la tubería está ovalada, si está mal, porque a veces la tubería también viene. Y más con estos cambios climáticos. Ya, vamos a colocar entonces, vamos a hacer una apreta aquí, alguien que me sirve colaborador para darle apreta a las mordazas, y ahí vamos viendo la alineación. Ya, punto importante antes de comenzar, disculpe que se me pasó esto. Como sabemos, estas mordazas son para fijar. Y estas mordazas son para darle el paralelismo a la tubería. ¿Qué quiere decir eso? Que comencemos apretando esta y después vamos apretando esta de acuerdo a qué tanto necesitamos mover la tubería. ¿Ok? Porque si no, apretamos aquí y después apretamos acá, perdemos el tiempo. Mejor, fijamos aquí y luego con esta la dejamos un poco más floja para que cuando vayamos a hacer el refrentado tengamos un poco más de paralelo. Y cuando vayamos a hacer la soldadura tengamos cómo jugar con la tubería. O sea, apretamos más arriba o más abajo. Ajá, ya. De aquí hacia allá. Que para comenzar a fijar la tubería, fijamos primero por este lado, porque esto es para fijar y estas mordazas nos sirven también para fijar, pero más que todo es para darle el movimiento a la tubería cuando vayamos a hacer el paralelismo. Porque a veces cuando vamos a unir conseguimos que una tubería está así o así. Entonces con esta jugamos como queremos gestionar la tubería. Esto siempre hay que levantar. De esta manera la otra opción, ahí lo vamos a ver. Ahí pasas. No, digo, porque es tan alta la máquina, siempre hay que levantarla mucho atrás. Eso también depende de la inclinación en la que estamos trabajando. Hay veces que ya la tubería está fija, tenemos que adherirnos a la que está la tubería fija. Siempre el eje para realizar nuestra soldadura en cuanto a alineación va a ser la tubería que ya tenemos fijada. Con otro vamos a conseguir una tubería que ya está establecida. Entonces a ella es que nos vamos a condicionar qué tanta inclinación le vamos a dar al alineador y qué tanta inclinación le vamos a dar a esta tubería. Sí, no, lo que te decía que con esta máquina, a diferencia de la otra, siempre tienes que levantar mucho atrás, porque date cuenta que igual estás soldando, esto tiene 12 metros atrás. Ajá. Entonces, si no la levantas de atrás, no la alineas aquí. Claro, de acuerdo, eso es como está la tubería. Si la tubería tiene inclinación, va a tener que inclinar un poco el alineador. Pero la otra con los rodillos prácticamente le das la altura, sin embargo esta hay que levantarla mucho. Claro, porque está al piso. Exacto. Porque nosotros, Entonces, por lo general la tubería tiende a recostarse. Correctamente. Eso es el tema. Sí, por eso es que generalmente este equipo es recomendable, sea como sea, utilizar polín. Porque el polín le da la alineación. Estamos que en la Widows o otros equipos que son al piso sufren menos inclinación porque está más al nivel. Entonces, en cambio, el peso de la tubería más la altura del alineador le da a que la tubería se recueste. Ya sea para arriba, para abajo, para abajo. Lo que tienes ahí te va a hacer así. Entonces, por mucho que la alinees ahí la vas a forzar. Entonces, por eso es importante que primero fijemos acá y ya fijando este lado que podemos mover. Porque si no fijamos este lado y empezamos a fijar este lado, esto como que quedará suelto. Cuando vayamos a hacer las tuberías no va a ser en las puntas así, se va a elevar de este lado. Comenzando fijando aquí y luego vamos jugando con esto.
Ya, vamos a dar un repaso del movimiento, como les dije. Next es para cerrar y bat es para abrir. ¿Ok? Hay algunos operadores que le ponen aquí a abrir, cerrar, con una A y una B. Como para que... No, una A y una C. Cerrar, abrir. Aquí yo le doy un poco, denle ajuste, igual se le puede dar un poco de ajuste acá. Como para que... Y vamos a ver paralelito. Fíjense que ahí está más o menos pareja. Pero cuando vayamos a hacer referencia, parece que está pegando abajo nada más. Por el corte que le hicieron. Un poco nomás. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Ya, súper importante. Aquí yo estoy viendo, no va a afectar. No va a afectar por cómo está apretando. Pero cuando a usted le llegue la máquina y ven que aquí no está parejo, pueden hablar con el fabricante y decirle, oye, mira, esta mordaza está presentando un poco de desviación. Estudien ahí qué tanto tiene, a ver si está dentro de la tolerancia. Porque si por fábrica esto vino deformado, siempre la tubería va a quedar mal apretada. Y le vamos a dar un exceso y siempre se va a desgastar solo por un lado. ¿Ok? Esto yo sé que está bien porque fíjese que la bolilla está haciendo aprieta. Pero si por error de fábrica son pequeños detalles que nosotros como operador podemos decir, oye, mire, esta máquina, porque nosotros como operador apretamos, pero si se rompe, oye, rompiste la máquina. Ya, pero es que esto venía deformado. Y yo le di apriete y ahí se deformó. ¿Ok? Ahí sí está teniendo un apriete, pero es para que lo tengamos como... Ahí le generamos un poco de presión. Vemos que la tubería no se movió. ¿Cuántos bares está? Tenemos un buen apriete porque le metimos 40 bares y la tubería no se movió. Estamos bien entonces en cuanto a apriete. Ahí podemos ver también, vamos trabajando de a poco de qué tanto le dimos apriete. Entonces vamos apretando, cerrando, que aguanta entonces. Porque puede pasar también que creemos y cuando le damos apriete toda la tubería se movió. Ahí perdemos la soldadura. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del refrentado. Para yo partir mi refrentado como forma de medida, es como cuando vamos a aplicar en el auto. Tenemos freno en mano, vemos si está neutralizado y ahí empezamos a partir. Así vamos a hacer con la bomba. ¿Cómo partimos? Liberamos nuestra presión, abrimos la mariposa completa para asesorarnos que la bomba no tiene ningún tipo de presión, para que partamos de cero totalmente. Cerramos, hago el movimiento de abrir, de cerrar, perdón, no me genera movimiento, voy dándole presión a la bomba. Ahí se movió. ¿Cómo sé yo cuál es el movimiento? Cuando tengamos el traslado de las mordazas sea uniforme. O sea, porque a veces podemos decir, ya se mueve, pero de repente pasa que no tiene la presión suficiente. Y por ejemplo, yo cerrando acá, puede que el alineador haga como que se frenara un poco. Eso quiere decir que no tiene la presión constante. Entonces nosotros cuando veamos un movimiento constante del equipo, que la mordaza se mueve uniformemente, ahí sabemos que tenemos una presión de arrastre necesaria para empezar el refrentado. Y la mínima, como le dije, el refrentado tiene que ser con la mínima. Y de ahí vamos subiendo los bares. No nos acostumbremos a que, bueno, ya vengo trabajando con este equipo, llevo 20 soldaduras y me he dado cuenta que con 15 bares ya puedo refrentar. No nos podemos guiar por eso, porque la presión de arrastre va a variar, como dije anteriormente, de cómo esté la tubería, qué inclinación tengamos y todo, hasta el ambiente puede afectar. Pues sabemos que las tuberías con las temperaturas varía su forma. Vamos a alguien que me preste colaboración con el refrentador. El refrentador le sacamos acá esto, lo inclinamos hacia allá. Traten siempre de no tomarlo por la parte eléctrica del motor, porque esta tapa se daña y ahí está la hélice del motor. Le faltó una manilla. En realidad lo que pasa es que estos equipos lo toman como para trabajarlo con plumas. Todavía hasta 500 toneladas. Ya la 630 trae una argolla para que la tomemos con plumas. Porque esto ellos consideran que todavía está dentro del peso como para que un operador lo trabaje solo. Saque la varilla, ahí. Ya. A ver cómo lo tomamos. Abajo como el resto. Primero, Ahí. primero inclinemos. Ahí donde es que tiene que ir. ¿Ayó? Sí. Ya, Pero allá no ¿Cuánto ya? ¿Dónde falta? ¿Está cayó, por ejemplo? No voy a decir acá. ¿Sí cayó bien? Cayó bien. Ahí no cae. Si no nos llega a caer, ¿qué quiere decir? Que está muy apretada la muy forma. apretado, sí. Está muy apretado, ahí la formamos un poco. Ahí por cuestión de caída no cae. Ok, súper importante este seguro. A veces lo dejamos pasar, como esto es lo que trae un perno, se nos puede caer, lo que sea. Este tiene que estar así porque sí.
porque ahí se nos mueve el refrendador y con la presión se nos puede devolver el refrendador. Y ahí ya sabemos lo que va a quedar. Entonces, este es nuestro seguro, lo partimos. Primero, ideal, siempre que vayamos a hacer el refrendado, accionamos el motor, lo dejamos girar un minuto y algo. ¿Por qué? Para nosotros asesorarnos que el motor esté trabajando bien. Porque de repente nosotros empezamos a refrentar, no, vamos a hacer el refrentar, y de repente si el motor tiene un corte o está trabajando como no tiene que ser, cuando empezamos a refrentar hace un corte del uniforme y ahí puede dañar cualquier parte del refrendador o la tubería. Hace un mal corte porque lo deja por la mitad, ya nos daña la tubería y tenemos que refrentar más. Bueno, se lo dejamos un minutico, que él también ambiente, que haga su giro. Vemos, acá es súper importante que veamos uniforme el giro del refrendador. Si nos conseguimos un refrendador que vemos que el plato se mueve mucho o que hace trabas, ahí puede ser que la cadena esté mal tensada, que el motor no tenga la suficiente fuerza o que la estructura del plato tenga algún daño, que daña. Porque pasa que a veces cuando le dan exceso de presión de bares, obviamente tú le estás metiendo 80 bares a un refrendador o 40, estas tapas se pegan de la estructura y cuando van girando va sacando todo ese material. Nosotros hemos destapado refrendadores, hemos conseguido abajo resto de fierro, es el fierro de este plato. Entonces, sobre todo cuando son máquinas de arriendo, que nos asesoremos que el plato tenga un giro uniforme. Giro uniformemente, estamos bien. El motor no se recalienta, lo dejé unos minutitos y no le pasó nada, está bien. No suena raro el motor, estamos bien. Son cuidados que tienen que tener antes de refrentar, porque si falla antes de refrentar, imagínense refrentando. Es un mal que vamos a vivir sin necesidad. Partimos entonces, voy a volver otra vez. Abrir. Ya. Entonces, importante. Vamos a hacer girar el motor antes de cerrar, ¿ok? Entonces lo accionar, hacemos girar. Y aquí es importante ver en cuántos bares estamos. Está el mínimo. Está el mínimo, ¿cierto? Sí. ¿Está cortando todavía no? Ya. Y vamos generando un poco más. ¿Bien? Saquemos el motor, vamos a sacar el refrendador. Ahí se paró el motor, tenemos que ver por qué se paró el motor. Sacamos uno. Se clavó mucho. Sí. ¿Qué pasa por el corte? Demasiado asesino. No, es dura, el tipo y es dura la. No, ya tiene mucha la pantalla. Cuidado. Ya agarró mucho. Claro. Aquí es así también. Pero ahí lo vamos a ver, le voy a poner el mínimo de presión. Tiene Mínimo otra vez. tiene una pestaña grande. Y por eso hay que darle Sí. Y eso nos falta una protección allá. El motor allá es parte de una parte más. Lo peor de la boca está con esa guapa, ¿no? Por 45. Ahora, Ay, Dios mío. Es como una parte nueva con ¿Tú te venías que te costó una manilla? Hace un ruido. ahí lo vamos a ver porque Tendré que ir más suave, ¿no? no, y creo que puede ser también que el operador ahí lo destapamos porque puede ser que le hayan puesto suplemento a la para sacarle más rápido. No, pero ahí la pestaña muy así como Esto lleva una tapita. y la tubería también. Ya, vamos entonces a colocarlo y vamos a ir metiendo bares. nosotros Sí. nos ocupamos tanto por eso. Pero igual, el equipo viene para eso. Ahí es importante también que sepamos, porque nos podemos acostumbrar a un tipo de tubería. Ahí cayó. Moisés, cortito, mira. Acá hay una tapa, ¿no? Hay unos que lo colocan, pero eso es como accesorio. Le colocan una tapa de goma, generalmente de plástico, y lo anclan. Ya, Eso es lo que pueden pedir. de fábrica Sí. no lo trae. No, de fábrica no lo trae. Es accesorio que le colocan para evitar eso. Porque claro, tiene un seguro eje que se llega a fallar con algo, sale y listo. Mira toda la roja que sacó, está todo. Es Con demasiado. mucha presión. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver porque
va ganando, ¿eh? Ahí va sacando la lonja, ahí sacó la lonja. Ahí va. Y ya cuando saca, no se va sacando acá, ¿no? Sí, ahí se lo ha ido aquí a poquito. Y ya está el pedazo grande. Entonces, esos son aspectos que van de acuerdo a cómo se realizó el corte de tubería. Porque yo seguro que a lo mejor si hubiese un corte más parejo, él lo va a sacar. ¿Ah? Ya voy a hacer mejor. Ya voy a arreglar mi corte. No, pero él trabajó también. La herramienta con la que trabajó. Ahora, ¿usted como operador le toca a usted mismo hacer los cortes de tubería? ¿O usted puede Mira. pedir? Es que fue tenía un coche. Es que tenés que verlo en terreno. Claro. Sí, en terreno con lo que esté. Si estamos ahí, con lo que hay, con un cuchillo, un serrucho, una navaja y vemos con qué. Hay una saola igual. ¿Está cortando? No, no, pero que ahí lo sacando, ahí tiene que dejar tomando. Ahí sí, ahí sí. Ahí voy sacando porque acá está más desparejo. El ayudante igual que anduvo fallando. Pues, claro, sí, ahí está. Gran detalle. El ayudante, puta que. Con miedo, Ahí pueden estar haciendo esa. Está poquito. Fíjate que ahí estamos en 20 bares. ¿No vale? 25 bares. Vamos. A poquito que quieren Aquí no avanzando. Lo que pasa es que para cortar con oye, cierra saola igual, pues, vamos a ocupar una guía. Ahí, Ajá. marcar y ahí va no a los. existe la sierra saola igual que lo utilizamos para ese tipo de corte. Ya, es que los otros se ¿Qué quieres que te diga? Vamos a pillar la nueva tarde. ¿Está bien? No, pero no sé, centímetros menos. Oye, 2 centímetros más o menos la. Pero ya lleva uno. Ahí saca buena luz. No, está Sí, pero ahí yo quiero chequear la hojilla, Ya. a ver si el equipo que es así, o claro, también una tubería súper gruesa. Pero también hay dos partes. Perfecto, ¿no? Sí. Harto. Mire, si ustedes ven este corte y aparte se ve así, es porque la cuchilla tiene alguna inclinación. Ya. A lo que yo operaba. Este por lo menos se ve más corto. Otro datico que les sigue importante, Sí, la ustedes cosa colocan es esta a la luz. Si ustedes ven que hay demasiados puntos blancos, es una tubería que tiene mucha aleación. Es una tubería ¿cómo se llama el nombre del plástico? propileno. Propileno. Si quiere decir que tiene muchas aleaciones, echaron resto de tubería, eso tienen que verlo con su proveedor de tubería. Eso sí vale. Porque, claro, se ve a la luz, pero no se ve nada, sobre todo en tuberías más delgadas. Ujú. ¿Qué tan sensible es este No, es que él es de toque. De toque. Claro, si nosotros le apretamos es como un acelerador. De repente si usted lo lleva, llega a las revoluciones, pero si lo dejamos apretado, acelera. Así mismo es esta bomba. Nosotros le damos toque y fíjese que vuelve otra vez a generar. Pero es de acuerdo a la presión que tengamos allá. ¿Ok? Si de repente vemos que tenemos mucha presión, volvemos otra vez a abrir un poco y le aflojamos la manija. ¿Cómo vamos ahí? Ya. como que ya está? ¿Aquel lado está bien? Sí. Que ya está sacando uniforme. Ya. Pero a eso le falta. Ya, ahí lo vamos a ver entonces. Me imagino que aquí conocen la técnica entonces de cortar un solo lado, ¿no? ¿Cómo la aplican ustedes? ¿Alguno cómo lo hace? Con madera. Sí. Es que eso es relativo. Colgar madera. Cuando vienen los tubos, vienen ovalados. Ya. La mayoría Sí, de los tubos vienen pero por ejemplo, si ovalados. usted ya ve que aquí está pareja y quiere cortar acá y quiere cortar solo de un lado, ¿cómo lo hace? Se coloca Madera. un cartoncito, ¿no? Unos cartón, palitos. una madera. Algunos lo colocan la madera, la diferencia con la madera es que igual es más parecido para el equipo o algo. Finalmente con el cartón ya va. Con un cartoncito porque ahí lo que tenemos que evitar es que la cuchilla, claro, la madera es lo más corta y más si estamos en el terreno lo que hay, pero si tienen el cartoncito, mejor el cartoncito, le colocamos de un lado a la hoja y ahí estamos. Con eso ya tenemos el corte. Vamos nomás. Y ven el cartoncito. Ahí está, sí, hace falta de este lado. Ya, ¿alguien quiere intentarlo al refrentador? Va colocándolo de a poco, es algo totalmente sensible. No. Las llaves, debido a que tiene número, ¿Cuál es llave? las llavecitas tienen 1, 2, 3, 4. ¿En dónde? Ah, ¿No hay llave? para Ya, soltar mire. Ah, no, es como... Aquí tenemos cartón por si quieren para ir, estas son técnicas que se colocan porque no hay una escala, hay otra cuestión. Se corta y se le coloca la Claro. cuchilla para no. Esta generalmente es para, como el control de cuánto les has ido colocando. Supongo
le puse 35, de oír, grado 1, grado 2, o sea, de qué tantos giros le vas colocando al equipo. Ahora, no, sinceramente no lo puedo ver con tanta calificación si es por el número de bares. No creo, porque este es un equipo bastante sensible. O sea, con mover un poquito ya puedes generar 2 bares, 3 bares. Yo por eso le preguntaba, porque cuando usted manipulaba la llave, la manipulaba harto, la consulta era, debido a que llevaba esos números la No, manipulaba. generalmente es para ver el nivel tanto le colocaste. O sea, por ejemplo, le di un giro. O sea, esto va como, no giro, pero más o menos como un cuarto de giro. Entonces ya le coloqué un... Para tú mismo establecer tu nivel. 1, 2, pero lo ideal es irlo viendo por el manómetro. ¿Qué tanta presión estás colocando? Ya, vamos a colocar entonces el cartoncito. Si alguien lo coloca ahí un poco, en la hojilla. ¿Es aquel lado, no? Sí. Ya, voy a cerrar. ¿Dónde el cuchillo queda arriba o no? Muevo. Entonces, aquí lo que hacemos es que la juntamos un poco, nada más para que... Hasta que la cuchilla no se Ya. marche, para que no corte, no corte. Ahí va, cuidado. Quedó con los dedos. Entonces, ahí lo juntamos un poquito para que quede presionado. Ya, no se ha cerrado, ¿no? No. Me quedó muy larga, está pegando del vástago. No, pero Pero no se va a soltar. Pero realmente es ideal para que no resbale y pegue del vástago. es más largo con la mano, pues. Peor. ¿Está cortando de ese lado o no? Sí. Ya. Sí. Ahí lo importante es, tú puedes tener idea, lo importante es que no sientas que el refrentador se mueve tanto o que el motor está sufriendo. Porque fíjese, cuando le metí mucha presión, el motor automático hizo, pues, porque está diciendo, ahí está, listo, muchas veces. ¿Está cortando parejo? Ya. Ya, ahora vamos a sacar el plato y vemos el paralelismo de la tubería. Para ver si estamos bien. Y ahí jugamos con el paralelismo. Colocar por este lado. Ya, en las posiciones de cómo colocar la bomba, los platos, hay algunos que lo colocan como un acomode. ¿Por qué lo coloco yo así? Porque a mí me interesa que los cables estén hacia atrás. Porque yo como operador, si paso por el medio, no piso el cable, me lo llevo por el medio. Entonces, trabajar los cables por atrás y el ayudante va poniendo que el cable vaya extendido y no se pise con nada. Porque ha sucedido, hasta con esto. Es importante que el operador trate de ubicarse en un solo lugar. O sea, de repente si se estableció por acá, o atrás o como sea, o el cable por debajo, ¿ok? Porque cuando vaya a aplazar el calefactor no vaya a tocar el calefactor. Vamos a ver el paralelismo acá. Ahí probablemente tengamos que mover un poco esa tubería. Qué seco. Ahí quedado bien entonces. Ajustamos bien. Ahí vienen los criterios del operador. ¿Dónde cuando quedan mal? ¿Dónde apretamos? Arriba, abajo. El ayudante dice, no, si la apretas arriba se mueve. Es totalmente al ojo. Ahí sí es para que mueva. Como sabemos, si queremos entonces bajar la tubería, apretamos arriba. Si queremos subir, apretamos abajo para que la tubería se mueva de esa forma. ¿Ok? Ya. Acá vamos a criterio. ¿Tenemos suficiente espacio de ambos lados para colocar el plato? ¿Cierto? Yo también lo veo bien. Por lo menos porque el labio... Déjame ver. Vamos con las tablas ahorita, sí. La tabla es... ¿Ah? No, está bien. Tenéis 2 centímetros más. Ya, sí. ¿Cuánto derrite más o menos? ¿Por lado? ¿Ah? ¿Cuánto derrite la medida? Depende del labio que necesites, te lo da la tabla. Por ejemplo, yo me voy aquí a una tabla y busco, a ver, vamos a buscar una Este es 250. 315. 315, sí, 315, pero, espesor y... no me pasaron una tabla, no tengo una tabla de las P100. P100. Tengo de las PP y PE. Si lo ven arriba, en su teléfono, acá, ¿Ya? este es el tipo de tubería con la que tenemos que trabajar. Y hasta el momento lo que me pasaron fue PP o P80. ¿Ok? Esta tubería no es P100, pero vamos a trabajarla como si fuera una, me imagino que es P100. Pero vamos a trabajarla con una P80 nada más que para hacer soldadura, ¿ok? Para que nos sirva de guía. Pero no siguen por esas tablas, pidan sus tablas de acuerdo a la tubería que tengamos. Ya. ¿Ok? Entonces aquí vamos a trabajar, esa yo vi que medía 30 milímetros de grosor.
¿Ok? Y teníamos un P15. Vamos todo lo que la tienen. Vamos a la página, descárguenlo. Y vamos a la página 24. Si lo tienen allí, vamos a la página 24. Acá si lo puede ver, traía con acá. Este es el cuadro con lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, supongamos que una P80, tengo 315 de milímetros de SOR. Ya le dije 24. No, sí, 24. En la página 24, el primer cuadro. Tengo 315 y un grosor de 28.6. Y necesito tener información, claro, de qué P80 y cuál es el PN. ¿Ok? Esas son las 4 informaciones que podemos pedir al que nos surte la tubería. Entonces, esta línea es la que vamos a trabajar. Nos vamos al diámetro, 315, grosor 28.5. Y ahí vamos viendo, esto es presión, esto que está acá, 16 milímetros, ese es el grosor del labio que vamos a formar. 16. La 24, el primer diagrama, el primero. Ya, vamos entonces. La primera parte de la tabla nos dice los diámetros. 95, 90, 110. Nos vamos a la línea que dice 315, porque esa es la tubería con la que estamos. 24. ¿Cómo está ahí? 315. No, más, esta es la página, está en otra página. Acá, este es el número de página. Estamos en la 18, llega a la 24, letras esa. Sí. 23 y aquí estamos en la 24. No sé si sabes la que estaba de receta era. Y el grosor 28.6, ¿ok? Yo lo medí con una cinta métrica, con una wincha y por eso me dio 30, pero si lo vamos con un pie de metro debería darnos 28.6. Si no nos da, estas son tablas igual que nos dan como ese rango con exactitud, porque depende del fabricante. Esta es de 32, esa tubería. ¿Este es 32? 30 Miguel. 32 y medio. Claro, porque lo medí con wincha. Pero es que si vamos más abajo, ¿por qué pongo ese? Porque el otro cuadro Nosotros que tengo trabajamos es con de este, entonces. 5.2, se pasa. 3.50. Entonces prefiero trabajar con el de 28.6. 315, ah ya. Pero es que la tabla de la otra viene, claro, Claro, la siguiente tabla es de 35.2, si no vamos a la tabla de abajo. Entonces prefiero trabajar con la tabla de arriba. Ok. Primera columna nos dice el diámetro de la tubería. 315, correcto. Ok. La segunda columna nos dice que tiene un grosor de 28.6. Ok. La tercera columna, si los vemos, dice P5. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la presión de trabajo con la que vamos a trabajar. Sería 27. ¿Qué le tenemos que sumar a eso cuando vayamos a soldar? La presión de arrastre. Entonces, si tenemos uno de arrastre de 10, sumamos los 27 más 10. Eso va a ser con la presión con la que vamos a trabajar. Ok. Si nos vamos a la columna 4, nos dice que 3.4, arriba dice milímetros. Eso viene siendo el labio o el rodón que vamos a formar. Entonces, ese es nuestro tiempo 1, que lo trabajamos con presión de la presión de arrastre más la presión de soldadura. En este caso, los 27 más lo que nos dé de presión de arrastre. Si nos vamos acá, vamos a comenzar. Desde cero, como le dije, para calcular nuestra presión de arrastre, abrimos la válvula de alivio, abrimos la mariposa completa de presión, damos movimiento, cerramos nuestra presión de alivio y le vamos dando la mariposa hasta que vaya subiendo. Cuando se empieza a mover, ahí fíjense que le cuesta un poco moverse. ¿Qué hago yo? Genero un poquito más, cierro, vuelvo a abrir, pero mi presión de arrastre tiene que ser uniforme hasta que haga contacto con la tubería. Entonces, yo muevo, ahí le cuesta un poquito más, ve que tiembla un poco la tubería. Porque ¿qué pasa si nosotros la hacemos temblando? Que quiere decir que a la máquina le cuesta mover la tubería. Entonces cuando vayamos a hacer la soldadura no tenemos la presión necesaria. Estamos trabajando por debajo de la presión de trabajo. Abro completo. Este es un proceso que se puede hacer 10, 20 veces hasta que veamos que el movimiento es uniforme. Y que con el mínimo de presión que necesita.
¿Cuánto es la rastra? Como 20. 22, 27, sí. Necesitamos 10, 20, 25. No me meto. Ya, 25, ¿cuánto da la presión de arrastre? La presión de trabajo 27, ¿cierto? 27. Tendríamos que sumarle los 25, 27, 52. Entonces lo llevamos acá estamos en 45, estamos en casi 50. ¿Ok? 52. Ya. Nosotros vimos nuestra presión de arrastre, mis estimados. Si en algún momento, supongamos que la presión de trabajo es 10, ¿verdad? Y nosotros vemos que para moverlo necesitamos 20 más 10 serían 30. Pero si al cerrar vemos que se pasa, ¿qué hacemos nosotros? Partimos desde cero, acá cerrado, y lo llevamos hasta una presión que llegue a esos 30. ¿Ok? No sé si me entendieron eso. Voy a meterlo cerrado, porque yo sé que mi presión de arrastre es 20, no sé qué hago. Yo necesito 10 nada más, porque pasa eso a veces, que yo tengo una presión de arrastre, pero cuando cierro llega a 60. Eso es mucho. Entonces, ¿qué hago yo? Parto desde cero, porque ya tengo mi presión de arrastre de 20, ya sé lo que necesito mover la tubería. Entonces lo parto desde cero acá para que me llegue a 30. Cerradito, cerrado. Y ahí yo tengo 30 bares. Yo me estoy asesorando que esa es mi presión de soldadura y no se pase a 40, 50, 60. En este caso ya supimos que era, yo lo voy a llevar acá a 52. Porque ya vi que mi presión de arrastre era 25. Ahí más o menos la mitad, porque esto va de 5 en 5. Eso también es importante cuando vayamos a trabajar con los manómetros, contar de cuánto va. Porque hay manómetros, por lo menos los ruidos van de 5, este puede ir de 10. Porque por ejemplo este es uno de 160, pero de repente si vamos a soldar con otra, los bares son de 250, entonces no puede ir de 5 en 5, tiene que ir de 10 en 10. Hay bares que pueden ir hay manómetros que pueden ir de 20 en 20. Entonces nosotros vamos contando. Ya sé que cuando voy a soldar, tiene que ir de 50. Yo lo voy a llevar a 55, ¿ok? Para que tengamos algo más exacto. Aquí lo que tenemos que ver es cerrar bien nuestra llave y que en este momento no tengamos caída de presión. ¿Okay? En este proceso no debería haber caída de presión. Si cae alguna caída de presión, ver cerrar, que no tengamos fuga en los conectores hidráulicos, que no haya alguna manguera cortada, o en sus defectos, si vemos que la caída es muy drástica, servicio técnico. Estimado, la bomba que enviaron lamentablemente está cayendo de presión, apenas tiene 10 segundos. ¿Por qué no es mal que ella de repente caiga un poquito? Por ejemplo ahorita, fíjese, menos de un bar cae. Tiene su calidad porque igual tiene presión de aceite y va cayendo un poco. O supongamos que la dejé con presión y dentro de 10 minutos vuelvo y vi que cayó 5 bares, puede también suceder, porque es un sistema que igual va generando, pero no drástica, no puede tener caída drástica. Entonces, y si ve que tiene caída drástica, ver que cierre aquí bien. Esta llave de presión, mi estimado, ese mango es bastante sensible, es un plástico simple. Si le damos mucho apriete, cuando lo vayamos a soltar no va a costar y capaz lo quebremos. Entonces, cuando vayamos a cerrar, no es darle fuerza, sino precisión, ¿verdad? Presión completa. Lo tomamos acá. Si pueden ver mi mano, para que vean menos cómo lo toman. Así. Si lo toman de aquí, se va a partir. Acá. Ponen este dedo y con este van haciendo la presión. Y es presión, no apriete, sino presión. Genera presión sobre. Ya, tenemos 55 bares entonces. Vamos a colocar el plato. Bien. Tratar de por nada del mundo ya tocar esta mariposa, porque ya tenemos la presión generada. Si en algún momento es generar con el botón, pero no con la mariposa, porque después nos podemos saltar de presión y vamos a trabajar a 60, 55. Más que la manilla, como le dije, es muy sensible. Ya, ¿quién me colabora colocando el plato? Dígame, maestro. Correcto, ahí yo le voy a explicar entonces. Primero, claro. Vamos un momentito al plato. Cortito. Nada más para no puse los marcadores. Dale en la caja. En la caja gris. Allá. No, la otra caja, estoy yo. Allá. Allá, la caja gris. La que está allá atrás. Para que lo veamos en el diagrama. Esta es la estufa. Este tiempo no va a tener tiempo, sino que va a ser 10.5 milímetros según la barra. ¿Ok? Este tiempo, vamos a cambiar esto acá porque dijimos la presión de arrastre es de 25, ¿cierto? Ahí el lugar de 25 y la otra nos dio 27. Pero esta nos da 52. Vamos a regular entonces, sería 30 bares. Vamos a llevar a 30 bares. Porque quedó 55. Claro. Para que nos demos el procedimiento, vamos a llevarlo entonces a 30. ¿Okay? Quiere decir que nuestra presión de trabajo es 55. Entonces,
este tiempo, según la tabla, lo vamos a la línea, a la columna, esta es la número 2, esta es la 3. 3.2 Dice, ya le voy a decir, dice 5.45 SN. Le explico. Los turcos, para establecer los tiempos, dijeron lo siguiente: si es medida exacta, por ejemplo, cerrado 4 minutos, ellos lo llaman DK. DK para ellos es minutos exactos. ¿Ok? Minutos exactos. Y el SN es cuando es, por ejemplo, 2 minutos y 30 segundos, 2 minutos y 40 segundos, ellos lo llaman SN. Por eso es que dice 3.40. ¿Qué quiere decir 3.40? 3 minutos con 40 segundos. Esa es la forma de ellos abreviarlo. Entonces, cuando veamos DK, quiere decir que es los minutos cerrados. 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Si vemos SN es minutos con segundos. Entonces, en esta tabla nos está diciendo que nosotros tenemos 5.45 minutos. ¿Ok? Por eso nos habla de 5.45 SN. ¿Ok? Importante. Si lo tenemos, después lo vamos a anotar por ahí o en su hojita que le vamos a pasar, lo coloquen abajo, nosotros lo vamos a escribir, que es la traducción de cada cosa, para que identifiquemos esto. Entonces quiere decir que nuestro T2 va a ser de 5 minutos para traducirlo. 5 minutos 45 segundos. Ese es nuestro tiempo. ¿Ok? Luego viene el tiempo 3. El tiempo 3 es el tiempo que vamos a tener para sacar el plato. En esto tenemos ¿cuánto? 12 segundos. Fíjense que ese no tiene abreviación porque son exactos. 9 segundos, 10 segundos, por eso no hacen el DK ni el SN. Sino 12 segundos. Tenemos un T4 el tiempo de 10, ¿no? 11 segundos. 11 segundos. Y el último, el penúltimo, 43 43 minutos. 43 de 5 De 5, 43, ¿verdad? Si vemos la última columna, dice total de minutos. Quiere decir que ese es el tiempo que nos vamos a tomar a partir de acá. Del T2 en adelante. ¿Por qué? Porque el T1 no tenemos tiempo cuánto nos vamos a tardar. Pero de T2 sí lo sabemos, el T3 lo sabemos y todo eso. O sea, él hace la sumatoria de estos dos. De T1 no lo puede sumar porque no tiene idea cuánto nos vamos a tardar formando el rodón. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Cuando nosotros nos pregunten, ¿cuánto tiempo te tarda esa soldadura? 55. Tú dices 55 sin meter el tiempo de formar el rodón. Claro. Entonces, por eso no hay un tiempo. Tú puedes, ya con el tiempo dices, bueno, yo sé que el rodón, yo he visto que está entre 5 minutos, 10 minutos. Ya, mi estimado, necesito 1 hora para soldar y el minuto que tarda el refrentado. El refrentado puede tardar 15, 10, 20 minutos, lo que sea. Pero el tiempo de soldadura es eso, ya nosotros empezamos a calcular. Ese es el tiempo total desde que empezamos a calentar la carne. Entonces, eso son lo que vamos a trabajar. La presión ya la establecimos. 1 hora, claro, el proceso de enfriamiento. Ese es por el grosor de la tubería. Y claro. el más grueso. Claro. Entonces, ya ahorita nos olvidamos de la presión. Ya la presión está establecida. Ya debería estar guardada ahí. Dígame. Ok. Esto es lo que me refería. Si nosotros estamos en una temperatura menos de 10 grados, esa es la opción que podemos colocar para ir calentando el plato. Lo más abierto que se puede al alineador y lo más centradito, para que el calor irradie, para que no le pegue solo de una cara. Y por poco tiempo. Lo ideal es que dentro de un ratico pirometriemos, saquemos el plato, pirometriamos. Y si estamos por encima de 10, grados, ya podemos hacer soldadura. Pero es una forma de calentar un poco el equipo. Le explico. Cuando nosotros soldamos una tubería de 315, es diámetro 315, pero nosotros, la superficie que vamos a calentar en los 315 también de forma horizontal, es decir, que hasta acá 315 va a ser el calentamiento de la tubería. La tubería se va a calentar 315 hacia la derecha, 315 hacia la izquierda, 315 milímetros, ¿ok? Eso quiere decir que eso va a ser el espesor que se va a calentar esa parte, y eso es lo que se va a fusionar. ¿Ok? Si es una 160, 160 a la derecha.
que 200 milímetros de hielo. ¿Por qué le digo? Porque ese es el lado que necesitamos calentar. Esto puede estar a 4 grados, pero esto es lo que necesitamos. Esta es la que necesitamos de nosotros ambientar. Por eso es que colocamos el plato así y no calentamos toda la tubería. No vamos a meter la tubería en un calefactor o algo, sino esa cara, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. Una forma de degradar un poco, ¿ok? Para que tengamos un poco la idea de eso. Como les dije, acá estamos a 216 grados. Si vemos que tenemos caída, ¿qué es lo que nos tenemos que ver? Que no baje de 210 a algún punto del plato, ¿ok? Si vemos que el plato baja a 210 en alguno de los lados, esperamos que suba. Pero si no, podemos soldar, ¿ok? Sobre todo en el calentamiento de las caras es súper importante. Porque cuando forma el rodón, está formando esa parte, esa superficie que está formando el rodón. Ya después el calentamiento de las caras y la fusión es otra cosa, ¿ok? Por eso en ese proceso más que todo es que... ¿Ah? ¿Sí calienta por los dos lados? Claro, ¿Lo mismo? sí. Calienta por los dos lados. Y si medimos, podemos... Ese es de COVID, así que capaz que no funciona bien. Nunca funcionó. Y lo ideal es que tenga un láser que se ve el láser para ver el punto, porque por ejemplo, Falta la otra me pistola. está diciendo que tiene 36 grados. Debe ser el máximo A menos que el plato esté muy malo. No tienen COVID. Chiquillo, el plato cagón. Debe ser el máximo que tiene. Claro, el plato es lo ¿Se que quemó el te- plato? Ah, tenemos que comprar Nos ese engañó el equipo, plato, no no lo está tenemos. 220. Nos engañó el plato, no está 220. Necesitamos equipo entonces. Sí, el pirómetro es súper importante. Todo operador tiene que tener su pirómetro por la caída de, como les estoy diciendo, puede sufrir algunos flight. La cámara térmica, pues. Para que para que tenga una parte más técnica. Este plato calefactor, este es un paréntesis. Este plato calefactor tiene un contactor que le hace pasar la electricidad a una resistencia que está dentro del plato. Las Widows, sobre todo los grandes, por este lado tienen un protector de metal, porque las resistencias van inyectadas así, alrededor del plato. Esta tiene una resistencia en forma de espiral. Entonces, ¿qué pasa? Son 3 resistencias. Puede ser que técnicamente una resistencia me puede estar fallando. También pasa cuando tenemos problemas eléctricos. Puede ser que esté alimentando una sola fase del plato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor aquí puedo estar a 220 y de repente abajo puedo estar a 198. Entonces, ese lado de la tubería va a estar más soldado. Ese lado va a tener problemas la tubería. Entonces, por eso nosotros pirometreamos, para saber que todos los puntos del plato están calientes. Pirómetro. Oye, pero ese marcador que tiene, ¿va a marcarlo la temperatura Claro, el topo... diferente de la que tiene el plato? ¿O te va a No, acusar igual? adentro tiene una... bulbo. Y la ventilación porque no he desayunado. Un bulbo. Tiene un sensor, exacto, un sensor adentro que toma cierto punto del plato, Ah, ya. por la parte de arriba. Entonces por eso, porque él dice, si yo estoy parejo con una parte del plato, porque claro, todos sabemos que el calor se comporta que se disipa, se expande por todo el plato. Entonces con tomar un punto del plato supone que los otros puntos deben estar parecidos. Ya. ¿Ok? Entonces, pero por eso nosotros como operador que decimos, no, yo no me puedo llevar por lo que me dice el controlador, porque el controlador me puede decir que está a 220, pero ¿y si abajo tiene caída? O si tiene alguna resistencia que se cortó internamente, entonces nosotros pirometreamos por eso, para ver que cada plato, que cada parte esté igual. ¿Ok? Eso por eso les digo, que es súper importante que pirometremos, acá es todo por eso. Pero ahí nos puede estar diciendo que está a 220. También se puede dañar la bulba, también se puede quedar pegada y decir, estoy a 220 y resulta que está a 290. Como también, supongamos que el cable se cortó, el de temperatura, y dijimos, ya estamos aquí, no sabemos si es, ¿qué hago yo? Vamos a medir si verdaderamente está a 220. Pero claro, estos son sensores, este controlador tiene el sensor que automáticamente marca error si se corta el cable, porque él por seguridad no quiere mentirle al operador. Entonces si se llega a cortar, pero por X cosas, si se suelta abajo acá, y ya lo que falta es el tiempo para que, supongamos que es la última soldadura, y nos falta el calentamiento de la cara y faltan 2 minutos, y tiene error, ¿qué digo yo? Coño, pero yo quiero ver si el plato antes de colocarlo está en temperatura, y ahí le hace el calentamiento. Por decir algo, si el calentamiento es corto, porque lo importante es que tengamos ese punto. Pero es una forma de... Ya, ahí ambientamos un poco entonces. Vámonos, alguien, el maestro trajo una hojita, ¿verdad? ¿Una hojita? Sí, aquí está.
Se ve que soy santiaguino, no soy el único que está puteando. Todos están íntegros, yo soy el único que estoy aquí. Un cacao de frío hoy día. Ya. Viendo la tabla, tenemos los 27. Ok, vamos entonces a formar 3.7 milímetros de doble. Tampoco tenemos pie de metro, ¿no? Bueno, vamos a utilizar entonces lo que llaman alojo por ciento. Vamos a ocupar el milímetro. Porque la tabla nos dice que tenemos que tener 3.7 milímetros de grosor del labio. Ah, pero Cuando voy a formar el labio. Sí. Ok. hay una tabla Ya. Lo llevo entonces. Ahí está 55. Aquí lo importante es, si nosotros vamos a mantener presión, vemos el manómetro y darle toques. No hace falta dejarlo apretado. ¿Ok? Lo importante es que mantenga presión. Nosotros por soldadura vamos a saber que va a tener presión porque se está formando el rodón. Y el plástico se está desplazando, entonces claro, está liberando, claro. Entonces es darle toques, darle toques lo mantenemos. Ahora, aquí yo como si estuviera inspeccionando ya tengo un 0 en la boleta. Nosotros antes de comenzar a colocar el plato tenemos que retirar todo ese material que está allá y limpiar el plato. Correcto. Pero sobre todo abajo, porque cuando vamos a colocar el plato, de repente se puede uno de esos materiales pegar del plato y cuando los jalemos se viene esa tira pegada del plato. Así que 0-0 en la primera boleta. Pero para la limpieza. Ahora la limpieza, alguien puede mantener aquí solamente apretar el botoncito. Ya. Escobillón y a barrer abajo, pues que van a ver que soy. Eso sí. Para la foto no. Sí, bueno, se puso el Eso, un botón. Súper importante. Que mantengamos el dedo o la marca donde lo vamos a aplicar, porque si llegamos a abrir, se daña la soldadura. ¿Ok? Y que no toquemos el botón de emergencia, porque se va a parar y cuando queramos generar, no va a hacer nada. Entonces le damos, mantenerlo acá. ¿Ok? La limpieza, ¿me pasan un pañito, por favor? Sí, acá. Por favor. Ahí de esta manera tratemos de... ¿Cómo ven el labio? Ya. Van como dos. La limpieza de la tubería. Yo sé que la hemos hecho muchas veces, pero me imagino, en este momento imagínense que yo soy un control de calidad. Al lado acá no está haciendo labio. Arriba y abajo. Sucede realmente, pero cuando vayamos a hacer la soldadura se va a ver que igual se va a funcionar. Es por la ubicación del plato o por como usted lo haga. Ahí lo importante es el paralelismo. Si tenemos un paralelismo, ya conjuntar la presión, incluso estamos a bastantes bares. Ella está generando lo que pasa es que visiblemente no se ve bien. Pero cuando vayamos a hacer la fundición se va a emparejar. Pero es normal que el labio igual quede en cierto grado. Pero lo importante, ahí lo que nos asesoramos es el paralelismo. Si tenemos un buen paralelismo en las tuberías, cuando fusionemos va a venir solo. Ya, esto lo voy a explicar como si fuera control de calidad porque es algo que es obvio, pero como estamos en proceso nos saltamos. La limpieza de la tubería se hace de la siguiente forma. Mojamos el paño y hacemos una sola pasada y este paño queda deshecho. Normalmente a veces doblamos un poquito y volvemos a echar. Sin darnos cuenta, este es un papel súper delgado y son partículas gruesas. Cuando yo hago esto, este material se puede estar pasando para acá. Y sin darme cuenta estoy pasando el mismo plástico en la misma tubería. Y estoy volviendo a ensuciar la tubería. Estoy volviendo a contaminarla. Entonces, vamos a utilizar, cuando vayan a pedir papel, operadores, pidan papel como para un container de papel, si quieren. No hay tanto papel de apa. Mi estimado, exige su papel. Exige. Estamos, No, pero es una estamos. pasada. ¿Estamos? Ya. Tenemos entonces, la tabla dice que tenemos 11 segundos para sacar el plato y 10 segundos para volver a establecer. Entonces, ¿quién me presta aquí de ayudante? Mi estimado, con un movimiento que le demos a estas manos, para eso está eso. No le damos ni por aquí ni por acá. Vamos entonces. Esto vamos a hacerlo con calma porque ya. Cuenta, dale. Como que estáis agarrando la moto. Golpea. Ajá, sácalo. Tengo 9, ve que abrí lo suficiente, vuelvo a cerrar. Igual estamos entre los 9 segundos, se ponen a ver. Y allí tenemos 9 segundos para volver a generar. ¿Cómo vieron? ¿Cuánto? Ahí llegó la razón para llegar a... Ya no sé. Ahí estamos a 50-55. Ya. Y ahí volvemos a colocar el plato. Cuidado con el cable nomás. Métale nomás. ¿Qué te cae? Ya te caes.
Si vamos no vamos a realizar la tubería, sabemos que vamos a tardar, ahí podemos desconectar el plato como para que el contactor tenga menos trabajo, porque es un contactor que viene para un número determinado de contactos, es decir, de cerrar y abrir, cerrar. Su vida útil, cuando ya pasa por decir las 1000 contactos, muere. Entonces, ¿qué tratamos nosotros? De darle la menos cantidad de contactos al contactor, valga la redundancia. En este caso lo que hacemos es, ya hicimos el experimento, podemos sacar el plato y dejarlo enfriar. Porque sabemos que la próxima soldadura tenemos que sacar esta tubería, refrentar. Entonces es una forma de proteger el plato, es que lo trabajamos. Tenemos 50 horas más. Ahí tenemos, ya viene el proceso, el tiempo, ya hicimos el tiempo 4, que fue para volver a regenerar. Entonces 55. tenemos 55. 43 minutos, según esto. Claro. 43 minutos. Claro, pero los 55 es si sumamos ya, pero ya ese tiempo pasó. Entonces tenemos que ver el 45. Porque tenemos 44 minutos de enfriamiento. Vamos a darle unos 10 como para que no vayan a someter esto a prueba porque va a salir 0-0 para Bonunger, Es por favor. para poder Claro. 49, deberían Sí. ser. No, estamos 49. entre 15 49. son en 49. total, pero es que tenemos que ver el tiempo 5. Al del medio, ya. Claro, es el tiempo 5. Por eso le decía, sabía determinar los tiempos en el diagrama para que no nos confundamos con eso. Y hagamos otra soldadura. Ok, vamos a esperar unos 5 minuticos que enfríe, sacamos esa y hacemos otro soldadura. Ahí Sí, tenemos pero pase. el tiempo 2, el de 5 minutos 45 segundos, ¿cuál es? Es el de calentamiento de las caras. No, el tiempo sin presión, cuando liberamos presión. ¿Ya? Ese es cuando liberamos la presión. Ahí lo vamos a hacer Y con ahora todos los el- procesos que el vamos a hacer. enfriamiento son 49 Ya, ya, casi. ya. Sí, claro. Pero ahorita vamos a hacerlo cada uno, ¿ok? Para que identifiquemos los tiempos.